Hola, ¿cómo están? En nombre del equipo del canal de Vida y Estilo Saludable, les damos la bienvenida a este video donde hemos venido a hablarles de un tema muy importante. Se trata de los síntomas del embarazo en el primer mes y el sangrado vaginal. ¿Qué sucede en el primer mes de embarazo? El embarazo se divide en 3 trimestres. Cada trimestre comprende un poco más de 13 semanas. Es este primer mes el que marca el comienzo del primer trimestre. ¿Qué pasa durante la primera y segunda semana? Estas son las 2 primeras semanas de su ciclo menstrual. Aquí está presente su ciclo menstrual. Aproximadamente 2 semanas después, el ovario libera un óvulo, el más maduro, lo que se denomina ovulación. La ovulación puede tener lugar antes o después, dependiendo de la duración de su ciclo menstrual. El ciclo menstrual promedio es de 28 días. Después de ser liberado, el óvulo viaja por las trompas de falopio hasta el útero. Si el óvulo se encuentra con un espermatozoide, se combinan. Esto se llama fertilización. La fertilización es más probable que ocurra cuando se tienen relaciones sexuales vaginales sin protección durante los 6 días anteriores a la ovulación, incluido el día de la ovulación. ¿Qué pasa en la tercera y cuarta semanas? El óvulo fertilizado se mueve a lo largo de las trompas de falopio y se divide en más y más células. Llega al útero unos 3 o 4 días después de la fertilización. Las células que se dividen forman una bola que flota en el útero durante 2 o 3 días. El embarazo comienza cuando la bola de células se adhiere al revestimiento del útero. Esto se llama implantación. Suele comenzar unos 6 días después de la fecundación y dura unos 3 o 4 días. Debo mencionar que el embarazo no siempre ocurre, incluso si un óvulo es fertilizado por un espermatozoide. Hasta la mitad de los óvulos fertilizados salen del cuerpo cuando se tiene la menstruación, antes de que se complete la implantación. ¿Cuáles son los primeros signos de embarazo? Para muchas personas, el primer signo de embarazo es la falta de un ciclo menstrual. La mayoría de las pruebas de embarazo serán positivas cuando no tenga su ciclo menstrual. Otros síntomas tempranos del embarazo son fatiga, hinchazón, orinar más de lo habitual, cambios de humor, náuseas, pechos sensibles o hinchados. No todo el mundo tiene todos estos síntomas, pero es común tener al menos 1 o 2. Estoy embarazada. ¿Por qué estoy sangrando? Muchas mujeres embarazadas sufren hemorragias durante el embarazo. De hecho, los estudios muestran que entre el 20 y el 30% de las mujeres experimentan hemorragias al principio del embarazo. Pero ¿cómo saber si esta es una hemorragia normal o es algo de lo que se deba tener preocupación? Depende de la duración y la gravedad de la hemorragia. En primer lugar, se debe saber cómo distinguir entre el manchado y el sangrado. El manchado es una hemorragia muy leve. Es común en el primer trimestre. La sangre será marrón claro o rosa, como al final de la menstruación. El sangrado es más importante. La sangre es de color rojo brillante y se parece más a la hemorragia que se produce cuando tienes la regla. ¿Cuándo se debe llamar al médico? Lo que se recomienda es llamar al médico si ven signos de sangrado durante el embarazo. Esto es especialmente cierto para las mujeres que están embarazadas por primera vez. Explique a su médico lo que está pasando. Hable sobre los próximos pasos que deberá tomar y pregunte si debe y cuándo necesita volver a llamarle. ¿Por qué se puede sangrar durante el embarazo? El sangrado durante el embarazo es común, especialmente durante el primer trimestre, y generalmente no es motivo de alarma. Pero debido a que el sangrado a veces puede ser un signo de algo grave, es importante conocer las posibles causas y que su médico lo examine para asegurarse de que usted y su bebé estén sanos. Sangrado en la primera mitad del embarazo. Alrededor del 20% de las mujeres experimentan hemorragias durante las primeras 12 semanas de embarazo. Entre las posibles causas de sangrado en el primer trimestre se incluyen las siguientes. Sangrado de implantación. Es posible experimentar un manchado normal entre los días 6 y 12 después de la concepción, cuando el óvulo fertilizado se implanta en el revestimiento del útero.
Algunas mujeres no se dan cuenta de que están embarazadas porque confunden esta hemorragia con una menstruación leve. Por lo general, el sangrado es muy ligero y dura de unas pocas horas a unos pocos días. Aborto espontáneo. El aborto espontáneo es más común en las primeras 12 semanas de embarazo y tiende a ser una de las mayores preocupaciones durante el sangrado del primer trimestre. Sin embargo, sangrar en el primer trimestre no significa necesariamente que haya perdido el bebé o que esté a punto de abortar. De hecho, si ves un latido en un ultrasonido, más del 90% de las mujeres que experimentan sangrado vaginal en el primer trimestre no tendrán un aborto espontáneo. Otros síntomas de un aborto espontáneo son fuertes calambres en la parte baja del abdomen y el tejido que pasa por la vagina. Embarazo ectópico. En un embarazo ectópico, el embrión fertilizado se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de falopio. Si el embrión continúa desarrollándose, puede hacer que las trompas de falopio se revienten, lo que puede poner en peligro la vida. Aunque el embarazo ectópico es potencialmente peligroso, solo ocurre en alrededor del 2% de los embarazos. Otros síntomas de un embarazo ectópico son calambres severos o dolor en la parte inferior del abdomen y mareos. Embarazo molar, también llamado enfermedad trofoblástica gestacional. Esta es una condición muy rara en la que se desarrolla un tejido anormal dentro del útero en lugar de un bebé. En casos raros, el tejido es canceroso y puede extenderse a otras partes del cuerpo. Otros síntomas de un embarazo molar son náuseas, vómitos severos y un rápido agrandamiento del útero. Otras causas de hemorragia en las primeras etapas del embarazo son las siguientes. Cambios cervicales. Durante el embarazo, la sangre adicional fluye hacia el cuello del útero. Las relaciones sexuales o un papeniquelau, que causa el contacto con el cuello del útero, puede desencadenar una hemorragia. Este tipo de sangrado no es una preocupación. Infección. Cualquier infección del cuello uterino, la vagina o una infección de transmisión sexual, como la clamidia, la gonorrea o el herpes, puede causar hemorragias en el primer trimestre. Las manchas durante este periodo son comunes, especialmente después de las relaciones sexuales, después de un examen pélvico o después de un ultrasonido transvaginal. En estos casos, la sangre puede provenir del cuello uterino. Durante el embarazo, este se vuelve sensible y puede estar ligeramente inflamado o irritado. Este tipo de hemorragia también puede ocurrir antes de un aborto espontáneo o un embarazo ectópico, pero la mayoría de las veces no es una preocupación. Un sangrado aún más intenso en el primer trimestre puede ser un signo de aborto o de embarazo ectópico. Esta hemorragia no significa que haya un aborto o un embarazo ectópico. Alrededor de la mitad de las mujeres embarazadas que sangran no abortan. Lo más importante que puede hacer es informar a su médico sobre cualquier sangrado para que pueda evaluar la causa. Sangrado en la segunda mitad del embarazo. Al final del segundo y a lo largo del tercer trimestre, las causas de la hemorragia pueden ser las siguientes. Placenta previa. Esto ocurre cuando la placenta está en la parte baja del útero y cubre parcial o completamente el cuello del útero. La mayoría de las mujeres no notan dolor cuando sangran. La placenta previa se produce en 1 de cada 200 embarazos y requiere atención inmediata si se produce una hemorragia. La placenta previa a menudo se resuelve por sí sola, especialmente cuando se descubre al principio del embarazo. Otras veces, puede llevar a un parto prematuro con una cesárea. Desprendimiento de la placenta. Ocurre cuando la placenta se desprende de la pared uterina antes o durante el parto. Puede provocar graves complicaciones si no se detecta a tiempo. A menudo se presenta con contracciones dolorosas. El desprendimiento de la placenta es poco frecuente y solo se produce en el 1% de las mujeres embarazadas. Los factores de riesgo para el desprendimiento de la placenta son el tabaquismo materno, el consumo de drogas y la hipertensión arterial. Parto prematuro. Definido como el trabajo de parto que comienza antes de las 37 semanas de gestación, el trabajo de parto prematuro también puede incluir los siguientes signos: contracciones regulares, calambres, dolor de espalda y aumento de la presión pélvica.
Si cree que tendrá un parto prematuro, llame a su médico inmediatamente. Prepárese para responder estas preguntas. Si experimenta sangrado durante el embarazo, debe estar preparada para responder a estas preguntas cuando llame o visite a su médico. ¿De cuánto tiempo de embarazo está? ¿Cuándo fue la primera vez que tuvo un test de embarazo positivo? ¿Se ha hecho un ultrasonido y si es así, qué es lo que ha mostrado? ¿Cuándo empezó la hemorragia? ¿Hubo alguna causa obvia? Por ejemplo, haber tenido relaciones sexuales o se ha hecho un examen vaginal recientemente. ¿Qué tan severo fue el sangrado? ¿Ha tenido algún dolor u otros síntomas relacionados con la hemorragia? Si se le pide una cita, es probable que el médico le examine el cuello uterino con un espéculo. Es posible que le hagan un ultrasonido u otras pruebas para determinar la causa del sangrado. Muchos factores pueden causar hemorragias y sangrados durante el embarazo. Por eso es mejor hablar con su médico si tiene una hemorragia. Con esto concluimos el tema de hoy. Espero que realmente les sirva esta información. Recuerde que puede suscribirse al canal dándole clic al botón rojo que está abajo y le recomiendo activar la campanita de notificaciones también. Nos vemos en un próximo video.